Gloria a Dios, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Que la paz de Dios esté morando en cada vida, en cada corazón. Vamos a seguir con el estudio que estamos llevando, instrucciones para nuevos cristianos. Vamos a ver, estamos viendo el tema, el servicio cristiano. El servicio cristiano. Ahora en este día vamos a ver el punto de las formas de servir. Ya hemos visto anteriormente el llamamiento al servicio, la necesidad de servir, y ahora vamos a ver las formas de servir. ¿Cuáles son las formas en las cuales debemos de servir? Las formas en las cuales yo puedo servir, la manera en la cual yo puedo servir. Todo ello vamos a encontrarlo en la palabra de Dios, porque ¿a quién servimos? A Dios. ¿Y quién nos ha dado el manual, las instrucciones de cómo servir? Es Dios. Entonces, como siempre, vamos a ir a la fuente, que es la palabra de Dios, en este caso la Biblia. Gloria al Señor. Por fe sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, y por ello vamos a ir que la Biblia nos enseñe las formas de servir. Y vamos a ir al libro de Marcos, gloria al Señor, Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44. Dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero entre ustedes no es así, sino que cualquiera de ustedes que desee llegar a ser grande será su servidor. Y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Sabemos, hermanos, que en el mundo la persona que quiere llegar arriba, que quiere servir, primeramente quiere ser servido o aprovecharse del cargo, aprovecharse de la situación, aprovecharse de las personas que están debajo de él. Entonces Jesús veía en su entorno y les estaba explicando a sus discípulos cómo es que ellos debían comportarse, cómo es que ellos debían servir. Le dice, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero será siervo de todos. Decir siervo, estamos diciendo que es un servidor. Pero ahora, en estos tiempos, cuando hablan de algún siervo, es aquel a quien debemos servirle, a quien debemos darle todo. Se ha tergiversado la palabra siervo. Siervo es un servidor, es aquel que sirve a los demás, sirve a otros. Gloria al Señor. Entonces, si deseamos servir al Señor, entonces debemos, gloria a Dios, o hallaremos muchas maneras de hacerlo. Todo está en el deseo que yo tenga de servir al Señor, de servir a Dios. Entonces, servimos al Señor al alabarlo. También servimos al Señor al adorarlo. Gloria a Dios. Además, otras formas de servir al Señor son cuando evangelizamos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando para el reino de Dios. Al evangelizar estamos contribuyendo y sirviendo a Dios para que su reino siga creciendo, su reino se siga expandiendo. Cuando nos exhortamos los unos a los otros y soportamos las pruebas y las persecuciones con paciencia, también estamos sirviendo al propósito de Dios, al reino de Dios. Vamos a ir al libro de Hechos, gloria al Señor, capítulo 20, versículo del 18 al 21. Hechos 20, del 18 al 21. Dice la palabra de Dios, cuando vinieron a él, les dijo, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad,
con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí de declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo se está despidiendo ya en Mileto, después de haber estado unos días con los hermanos, o muchos días con los hermanos, y les está declarando, les está diciendo cómo he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas, con persecuciones, con oposiciones, porque muchos hermanos se oponen a la verdad, se oponen con falsas doctrinas, con falsos comentarios, con falsas interpretaciones. Hermanos, Dios ha dejado su palabra muy claramente. No se necesita ser un docto en las Escrituras. No se necesita ser un gran entendido para las Escrituras. Se necesita solamente un corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón dispuesto a servir, a entender, a comprender y a arrepentirse. Y el Espíritu Santo es quien va a ir obrando en tu vida. Es quien va a poner palabras en tus labios cuando quieras trabajar para la obra del Señor. Pero quiere un corazón dispuesto, un corazón que quiera servir por servir al Señor, no por conveniencia. No, estamos, gloria al Señor, para servir por convicción, porque estoy convencido de lo que Dios ha hecho en mi vida. No por conveniencia, no para aprovecharme de los hermanos o aprovecharme de las situaciones. No, hermanos, estamos, gloria al Señor, para servir por convicción, porque sé, por agradecimiento, porque sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Y sigue diciendo, gloria a Dios, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el punto primordial, hermanos, de nuestra predicación. El arrepentimiento. Pablo no les estaba hablando grandes teorías, grandes temas profundos. No. El primer punto de nuestra predicación tiene que ser el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Y vamos a seguir viendo, gloria a Dios, en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no solo obrar en las mies, sino también orar por los obreros de las mies, es servir al Señor. No solamente yo debo orar por las mies, por lo que ya está, sino también por los obreros de las mies del Señor. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Dice la palabra de Dios. Entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. En esta versión habla de cosecha, en la Reina Valera habla de las mies. Gloria al Señor. Entonces aquí Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo la multitud tuvo compasión de ellas
porque estaban tan angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Así está el mundo. Así está la gente que conoce a Cristo, que no conoce a Cristo. Así está la gente, las personas que el Dios de este siglo ha cerrado su entendimiento como ovejas sin pastor. Y Jesús les dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Entonces, hermanos, también orando por los obreros de la mies, también estamos sirviendo al Señor. El Señor acepta todas estas maneras de servir si las hacemos de buena voluntad, si los hacemos por convicción, si lo hacemos con un corazón sincero, un corazón contrito, un corazón humillado, Dios no lo desecha. Pero si lo hacemos por conveniencia, hermanos, ciertamente también ya tienes tu paga. Gloria al Señor. También la Biblia enseña que servirnos los unos a los otros es lo mismo que hacer algo para Él mismo. Cuando servimos los unos a los otros, estamos trabajando también para el Señor, como si lo hiciéramos para el Señor mismo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25, del 34 al 40. Por eso es que, hermanos, en la Biblia vamos a encontrar todo lo que nosotros necesitamos, pero tenemos que escudriñarla, tenemos que buscar, tenemos que leer. Gloria al Señor. Entonces vamos a ir a Mateo 25, del 34 al 40, y dice así. Entonces el rey dirá a los de su izquierda. Mateo 25, del 34 al 40. Gloria al Señor. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El rey le responderá, en verdad les digo que en cuanto le hicieron a uno de estos hermanos míos, aún a los más pequeños, a mí lo hicieron. Entonces, hermanos, cuando nosotros servimos, gloria a Dios, a nuestros hermanos, estamos sirviendo a Dios mismo, a Jesús mismo. Entonces, no nos cortemos en servir a nuestros hermanos. Gloria al Señor. Ese servicio puede ser una cosa tan sencilla como regalar un vaso de agua fría. Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo, Mateo capítulo 10, versículo 42, dice la palabra de Dios. Y cualquiera que como discípulo dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Mira, hermano, aún cuánto valor tiene para el Señor nuestro servicio. Aún cuando tú das un vaso de agua fría, ya tienes tu recompensa. Porque leíamos anteriormente que dice que a mí me lo haces. Jesús mismo lo está diciendo. La Biblia también nos amonesta, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a ir al libro de Gálatas. Gloria al Señor. Gálatas, capítulo
6, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Hermanos, llevar la carga de tu hermano en tus posibilidades con la ayuda del Señor también es servir a Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amad los unos a los otros como yo os he amado. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley de Cristo, porque en eso se encierra todo. Gloria a Dios. El Señor reconoce como un servicio a Él cuando somos bondadosos y dadivosos. También el Señor reconoce como un servicio a Él mismo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 18. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Aquí Pablo, sabemos que Pablo fue instruido y inspirado por el Espíritu Santo, por Jesús mismo. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Y aquí Pablo está instruyéndole a Timoteo, dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Y el 19 dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Y qué es vida? El servicio al Señor, la vida eterna. La iglesia, mis queridos hermanos, gloria al Señor, la iglesia abre muchas puertas de servicio al cristiano. Muchas. Entonces no podemos decir, y es que yo no tengo en qué servir. No, es una gran mentira. Una mentira del diablo que te diga tú no tienes en qué servir. Porque la iglesia abre muchas puertas al servicio cristiano. Por ejemplo, la misma llama a miembros fieles a ser maestros de la escuela dominical. Pero para ser maestro de la escuela dominical tienes que disponerte, tienes que entregarte al Espíritu Santo para que te prepare. De una escuela bíblica o de la escuela cristiana. Además, los hermanos tienen la oportunidad de compartir un tema en la iglesia. También los domingos o los días de culto. Hermanos, siento en mi corazón compartir este tema, pero tenemos que prepararnos para compartir un tema de vida, la sana doctrina, una sana doctrina basado en la palabra de Dios, porque si vamos a compartir una falsa doctrina, o vamos a compartir algo que por ahí hemos escuchado y que no tiene bases bíblicas, entonces un poco de levadura leuda toda la masa y vamos a llevar una falsa doctrina a la congregación. Por eso tenemos que prepararnos. Gloria a Dios. En fin, todos pueden ayudar en la obra de la distribución de la literatura cristiana a los incrédulos y en otras actividades de la evangelización. Hermanos, ¿cómo no vamos a poder compartir literatura cristiana? Entregarle un tríptico, un comentario bíblico y decirle a un incrédulo, Cristo te ama. Lee este folleto, en él vas a encontrar palabras de vida, en él vas a encontrar palabras de vida eterna. También, hermanos, el Señor desea que todos seamos una luz y que demos un buen testimonio ante el mundo. Esto también es una manera de servir y agradar al Señor. También, hermanos, los hechos hablan por sí solos. Nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros.
Cuando damos un mal testimonio, nosotros podemos decir lo que queramos, nosotros podemos decir muchas cosas bonitas, podemos hablar de la Biblia, podemos hablar lo que queramos, pero si damos un mal testimonio, lo que hacemos con la derecha lo borramos con la izquierda. Entonces, mis queridos hermanos, hasta aquí hemos visto las formas de servir. Hay 1,000 formas de servir al Señor en la obra. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Ya saben, estamos en YouTube, en el canal Casa de Oración de la Iglesia de Cristo. Estamos en Facebook, en el grupo Casa de Oración de la Iglesia de Cristo. Suscríbase, pulsen la campanita y para que YouTube les avise cuando haya un nuevo video. Ya saben, hermanos, si es de bendición estos estudios para tu vida, compártelo para que sea de bendición para otras personas. Pero escudriña tu Biblia, y si ves de que no se acerca a la verdad, de que no se acerca a las Escrituras, no lo compartas. No quiero que sea de maldición para otras personas, para otros hermanos. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde, y ya saben, suscríbase al canal. Muchas bendiciones. Hasta el próximo video. Amén.